No, pues antes aquí, ¿no? Ponemos aquí. En todo el medio. Muchas gracias a Cristian Stracke y a Juanma Jiménez por sus comentarios sobre la política monetaria. Presento brevemente a la mesa a Claudio Feijóo, es catedrático Jean Monnet para la diplomacia tecnológica en la Universidad Politécnica de Madrid y es especialista en las relaciones entre tecnología y geopolítica. Carlota García Encina es investigadora principal del Real Instituto Elcano y estudia sobre todo las relaciones entre Estados Unidos y Europa y el campo de la seguridad y la defensa. Nicolás de Pedro es investigador senior en el Institute for Statecraft de Londres y Víctor Burguete es investigador senior del think tank de política internacional CIDOP. La primera pregunta que os quería hacer, genérica, hemos hablado mucho de los tipos de interés. Desde hace un tiempo hemos convertido la política monetaria en una parte de la geopolítica. Antes no considerábamos que los bancos centrales fueran actores de la geopolítica, ahora sí. Entonces quería preguntaros muy brevemente, porque ya hemos hablado en términos más generales de los tipos de interés, ¿qué impacto creéis que puede tener en la geopolítica este entorno del que hemos hablado, en el que en algún momento bajarán los tipos, previsiblemente bajará la inflación, etcétera? ¿Cuál creéis que será el impacto político global? Bueno, yo tengo que decir una cosa muy sencilla y es que creo que hay dos rutas por las cuales, digamos, está comunicado el mundo de la geopolítica con los tipos de interés. Una es la que se ha hablado todo el tiempo, Cristian lo ha explicado muy bien, es la parte de la inflación, pero creo que hay, y a lo mejor estamos todos de acuerdo en este panel, que hay una conexión vía los riesgos, ¿no? Vía esos cisnes negros, vía esas disrupciones que pueden suceder. Y creo que, me corregís, pero tengo la impresión de que pensamos todos que sería raro que en 2024 no sucediera algo, ¿no? Porque estamos empujando mucho en esa dirección. Yo creo que sobre todo se trata de expectativas, ¿no? Cuando estamos hablando del panorama, lo que nos vamos a encontrar en el 2024, en el fondo simplemente se trata de expectativas. Es increíble, ¿no? Ya el impacto de unas elecciones en Estados Unidos que van a ser en noviembre, el impacto que ya están teniendo en el ámbito geopolítico y, sin embargo, no vamos a tener un nuevo presidente de Estados Unidos hasta enero del 2025. Por lo tanto, el 2024, en principio, debería ser un año de transición, ¿no? Yo creo que son esas expectativas ante la incertidumbre, esas expectativas ante que puede ocurrir en el ámbito geopolítico, que es lo que puede impactar, ¿no?, en la economía. Bueno, yo diría que, por añadir un poco más de picante, creo que va a ser el año más incierto y puede ser más convulso de lo que estamos viendo, quizás, donde lo que estamos asistiendo es a un ajuste estructural en términos de distribución del poder mundial y donde los riesgos o los elementos geopolíticos yo creo que se van a imponer y van a marcar mucho más la agenda de la geoeconomía que a la inversa. Entonces, yo desde mi óptica de análisis del poder y geopolítico, creo que eso va a introducir mucha más incertidumbre que digamos, esta idea de hacer una previsión económica tan complaciente, porque en este ajuste estamos viendo, o sea, nuestra tendencia, desde luego, como europeos y americanos o occidentales, es la idea de que el mundo de los últimos 30 años es el mejor de los mundos posibles. El mundo de la globalización feliz, desde el punto de vista económico, es el más eficiente y el que genera una prosperidad expansiva. Y entonces tendemos a pensar en estas crisis que ahora discutiremos como elementos o crisis ocasionales que suceden en algunos puntos y no las vemos conectadas como un elemento de un ajuste estructural que tiene que ver unos con otros y donde nuestra percepción de que hay que preservar ese mundo previsible y de certidumbres económicas no es compartida por todos los actores. Es decir, donde la búsqueda de generar inflación, por ejemplo, es un elemento de influir, por ejemplo, en las elecciones estadounidenses. La rápida reacción de Estados Unidos en la crisis del Mar Rojo para tratar de neutralizar a los hutíes tiene elementos de todo tipo, tanto de no generar una crisis regional, al contrario de lo que se ha discutido mucho, se ha dicho mucho en los medios españoles, no es un intento de regionalizar la crisis, sino de contenerla para que no se regionalice, pero también de evitar que ese riesgo de la inflación sea extraordinariamente decisivo en las elecciones de noviembre. Víctor. Pues respecto a tu pregunta, ¿no?, de qué impacto, cambiando el nombre de geopolítica en mercados financieros de economía, cómo impacta economía en mercados financieros en la geopolítica. Y voy a destacar un ámbito en el que hay muchísima expectación en el mundo, sobre todo desde países muy endeudados, sobre todo países emergentes
en desarrollo con niveles de deuda altísimos, que se han visto muy afectados por la subida de los tipos de interés y que además ha coincidido con un periodo de depreciación de sus divisas que ha provocado problemas financieros muy fuertes. Es verdad que son países que no tenemos normalmente en el radar. Hemos visto la reestructuración en Zambia, pero también tenemos problemas en países como Pakistán, ahora Egipto, que además tiene el problema de la caída de los ingresos procedentes del tránsito en Canal de Suez, y hemos visto además que esta presión provoca cambios políticos, ¿no? Lo hemos visto muy recientemente en Argentina y con el cambio político tan radical que ha propuesto Javier Milei, ¿no? al llegar a la presidencia. Por tanto, también está, ¿no? este factor, y hay una gran expectativa en muchos países no sistémicos financieramente, pero muy importantes y con unas repercusiones políticas muy importantes, esperando esa caída y ese alivio de los tipos de interés, también en el tipo de cambio, para intentar tener un poco más de espacio financiero. Claudio, ¿querías añadir algo? Sí, yo quería decir una cosa muy simple, y es Xi Jinping, Wang Yi, su ministro de Asuntos Exteriores, reunió en diciembre a todo su cuerpo diplomático no chino, todo el mundo, lo llevó a Pekín y dijo: vamos a un mundo multipolar y caótico. Nosotros estamos preparados, o deberíamos estar preparados, el resto no lo sé. Quería preguntaros por algo concreto y dificilísimo, que es las guerras de Ucrania y Gaza, que han tenido un enorme impacto en los precios de la energía, han tenido un enorme impacto en los precios de la alimentación, han aumentado todas esas presiones. Es difícil hacer un cálculo de probabilidades, pero ¿vamos a 2 guerras largas? Yo, desafortunadamente, pienso que sí, porque los intereses de los que, digamos, un poco pueden mantenerlas, está claro que yo soy un poco chino, ¿no? Que, aunque parezca con cara occidental, ¿no? Pero, porque he vivido allí muchos años, pero pienso, desde China se ve el problema de Ucrania en la guerra. Es un problema del hombre blanco, lo ha creado el hombre blanco, ¿no? Son los occidentales los que están ahí, pues, con sus problemas de poder. ¿Por qué? Sería el país que lo podría parar, notoriamente, esa guerra, ¿no? Si quisiera, ¿no? A través de Rusia. ¿Para qué pararla, no? Entonces, y podíamos seguir con los actores principales, pero dejo el resto del panel que opinen, ¿no? En el caso de Ucrania, al igual que lo del presidente de Estados Unidos próximo, que no va a estar hasta enero del 2025, creo que Ucrania también el 2024 va a ser un poco un periodo de transición y que quizás podemos ver alguna resolución en el 25. Todo dependerá de la ayuda por parte de Estados Unidos y por parte de Europa a Ucrania. Aunque estamos oyendo las dudas, ¿no? Que crecen las dudas en Estados Unidos sobre esa ayuda a Ucrania, yo creo que es importante resaltar que hay una mayoría de políticos norteamericanos, tanto demócratas como republicanos, que siguen apostando por apoyar a Ucrania, y que las dudas que hay en Ucrania para seguir manteniendo la ayuda es a cambio de que se dé ayuda a la frontera con México, ¿no? Es decir, es un problema doméstico, se está negociando, pero no es porque Estados Unidos haya una mayoría que estén en contra de seguir mandando ayuda a Ucrania. Por lo tanto, yo creo que hay que ser positivos. Si Estados Unidos sigue dando ayuda, yo creo que la Unión Europea, los países europeos y la OTAN van a seguir comprometidos con Ucrania, y en el 25 podremos ver algo. Y en el caso de Israel y de Hamás, yo creo que la inestabilidad va a estar ahí. Vemos, bueno, es un conflicto absolutamente enquistado. Vamos a ver en qué quedan todas estas nuevas iniciativas, tanto por parte de Estados Unidos, por parte de la Unión Europea, pero lo que hay una voluntad es de empezar a dar el primer paso para resolver este de largo conflicto. Pero yo creo que hay 2 elementos de esta guerra que sí que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en Europa, que es el posible incremento del terrorismo, y en segundo lugar el tema de la seguridad marítima, ¿no? Que es lo que estamos viendo en el Mar Rojo. Esos son 2 elementos, 2 amenazas que a lo mejor no estamos oyendo hablar tanto de ellos. Parece que la gran amenaza son las elecciones en Estados Unidos, y yo creo que son otras, sobre todo para Europa. Tema del terrorismo, el auge, que ya lo tenemos en el Sahel, que después de la salida de Afganistán se ha empezado a hablar mucho menos. Es algo que puede crecer, y luego el tema de la seguridad marítima y el comercio mundial, por supuesto. La de Ucrania, telegráficamente, desgraciadamente, seguirá, y por complementar también lo que apuntan Claudio y Carlota, sucederá incluso aunque la ayuda europea, bueno, europea casi no hay, la ayuda británica, polaca y estadounidense dejara de estar ahí. Incluso en este escenario, la guerra
seguiría. Es importante tener en cuenta dos cosas. Una, hay mucha también un cierto impulso y deseo en muchas partes de Europa y de Estados Unidos de que esta guerra se acabe, porque nos parece que afecta a la economía y todo lo que afecta a la economía es malo porque además hace que los gobiernos pierdan las elecciones. Pero conviene tener en cuenta que la derrota de Ucrania hará la situación mucho más insegura para Europa. En esta parte de Europa, es decir, en España, en Europa occidental, seguimos un poco en nuestra negación de la realidad, con una cierta inercia y esperando seguir viviendo los últimos 30 años, es decir, seguir viviendo en el mundo en el que disfrutábamos del dividendo de la paz, pero eso me temo que no es así, ¿no? Donde vemos un impulso muy fuerte es en Finlandia, en Polonia, en Noruega también, Reino Unido, Ucrania, por supuesto, de preparación frente a la agresión rusa, porque conviene tener en cuenta y no olvidar, que olvidamos con mucha rapidez, que en diciembre del 2021 los dos tratados o pseudotratados con los que digamos, lanzaron su ultimátum los rusos, Ucrania era solo un entremés. En el menú había muchos más países, toda la Europa central y oriental. Los rusos están tratando de redefinir toda la arquitectura de seguridad europea, en la que Ucrania es solo una parte. O sea, que interpretarla como una crisis periférica que nos afecta solo de forma muy lejana es claramente un error. Rusia no ha cambiado, no ha hecho ningún cambio en sus posiciones de máximos. Está claramente diciendo que Ucrania no tiene derecho a existir como ente soberano e independiente, y eso evidentemente obliga a los ucranianos a resistir porque no hay otra alternativa. Por discrepar cordialmente un poco con, bueno, no tanto discrepar, pero bueno, traer algo otra, un poco de pequeña cordial discrepancia con Claudio. Yo creo que los chinos evidentemente lo ven así, ¿no? Pero sí ven que esto es una de esas crisis que erosionan este orden, lo que llamamos el orden basado en reglas, sostenido sobre la primacía de Occidente, ¿no? Y esta crisis evidentemente erosiona eso en la medida también que debilita mucho el vínculo transatlántico. Aunque en otras partes de Asia, y es muy interesante, desde luego Japón y también Corea del Sur viven la crisis de Ucrania con mucha más urgencia y mucha más atención, por ejemplo, que en España. Esto es muy significativo porque para ellos lo que suceda en Ucrania tendrá un impacto muy directo también, tanto en la crisis de Taiwán como en el equilibrio de fuerzas en el este en el Asia Oriental, ¿no? Y en Gaza, muy brevemente y telegráficamente, yo creo que aquí hay más probabilidades para que al menos haya un alto el fuego. Desde luego la resolución, digamos, del conflicto israelo-palestino, eso llevará tiempo, porque hay una multiplicidad de presiones o solo hay un creciente desalineamiento muy evidente entre Netanyahu y la administración Biden, ¿no? Estados Unidos claramente quiere que esta guerra acabe cuanto antes ya y que haya un plan claro para la Franja de Gaza mañana o para el día siguiente, y eso evidentemente pone mucha más presión sobre Netanyahu. Y se está poniendo mucho el foco en eso. Claramente los americanos están dando a entender que el problema empieza a ser un poco Netanyahu, que yo creo que tiene una parte de razón, pero se olvida un elemento muy importante y es la única, digamos, la variable que hace que la guerra pueda ser más larga, que Israel no necesita solo, necesita restaurar su capacidad de disuasión frente no solo ante Hamas, sino también ante Hezbollah y sobre todo Irán. No hay tanto apetito regional por una gran guerra abierta, pero sí que hay países que sacan beneficio de un conflicto de baja intensidad. O sea, que ahí sí que creo que hay elementos, y desde luego la propuesta que están liderando los saudíes con los americanos, ahí puede haber un incentivo muy fuerte para todas las partes, pero seguirá habiendo un rol difícil de jugar, ¿no? O un papel que será el de Hamas, aunque bueno, Hamas también está mostrando una cierta flexibilidad y veremos, ¿no? Víctor. Pues respecto a ambos conflictos, voy a intentar ser un poquito más breve en Ucrania, que Nicolás ha hablado, se ha extendido un poquito más y conoce más además sobre el asunto. Creo que hay un factor fundamental. En Ucrania hay bastante consenso que en 2024 va a continuar el conflicto y hay un elemento de unión con Gaza, que es el factor Trump y cómo puede afectar la llegada, ¿no?, las elecciones en Estados Unidos a ambos conflictos, ¿no? Hasta qué punto, ¿no?, tanto Rusia o como las fuerzas en Oriente Medio están dispuestas a comprometerse en un proceso que puede verse alterado con una nueva presidencia en Estados Unidos. Yo creo que es un factor bastante importante a la hora de analizar ambos conflictos. Cuando miramos en Gaza, el conflicto, ¿no?, se está extendiendo a nivel regional en contra de la voluntad de los principales agentes de la región, ¿no? Y esto es bastante importante de señalar. De las cosas más importantes, por ejemplo, que hubo tras el inicio del conflicto fue la visita de Reisi, del primer ministro de Irán, a Arabia Saudita, ¿no? Para intentar, pues, coordinarse
¿no? En dónde no nos hacemos daño, ¿no? Para intentar aliviar las tensiones. También ha habido contención por parte de Hezbollah, es decir, vamos viendo distintos conflictos y cómo se va extendiendo, pero todo, de momento, ¿no? Pues parece que está acotado hasta cierto punto, pero sigue escalando. Y hay un problema de incentivos muy importantes. Nicolás señalaba ahora uno de ellos es Netanyahu. Es decir, en el momento hay mucha presión a nivel interno, hay consenso en la sociedad israelí a favor de dar una respuesta muy dura tras el shock del 7 de octubre. Netanyahu está liderando esta respuesta, críticas internas a través de los rehenes, pero el tema es, si hay elecciones o si él sale del gobierno, si hay una pausa humanitaria, empieza la investigación de qué pasó y él puede además, tiene varias investigaciones judiciales, puede acabar en la cárcel. Entonces, hay un incentivo a, bueno, vamos a alargar el conflicto y además, oyes, cuando llegue Trump, has hablado de la administración Biden, cuando llegue Trump, quizás el escenario es diferente para mí. Entonces, cuanto más salga el conflicto, mayor puede ser la probabilidad de supervivencia de Netanyahu. Y entonces tenemos un incentivo muy perverso en la región. Y otros actores tampoco se quedan de brazos cruzados, ¿no? Lo hemos visto con los hutíes yemeníes, ¿no? Con las acciones del Mar Rojo y cómo ha ido escalando. La respuesta que da Estados Unidos con Reino Unido, bombardeando, estuvo 9 años bombardeando Arabia Saudita, Yemen, con escaso éxito, ¿no? De hecho, al final de ese periodo, pues ahí siguen los hutíes y además muy bien armados. Por tanto, cuesta ver, ¿no?, cómo esos elementos o cómo se produce esa escalada. Lo que yo sí quería, un elemento adicional, que es muy importante ver cómo puede escalar y qué es relevante y no para los mercados financieros y para la economía, ¿no? Y es muy diferente los escenarios en los cuales Irán, el estrecho de Hormuz, sobre todo el vector energético se ve afectado, de otro tipo de conflictos que son muy relevantes a nivel geopolítico, pero tienen un impacto más limitado en la economía. ¿Cuál crees? Sí, perdona, Carlota. No, solo quería puntualizar una cosa con lo que ha dicho mi compañero Nico sobre el tema de Ucrania, cuando has dicho, bueno, pues Estados Unidos, Gran Bretaña, Polonia han respondido. Yo creo que aquí sí que habría que subrayar que Europa en general, los países europeos, han respondido a Ucrania. Yo creo que también habría que hablar de España. Nuestros lazos con Ucrania, hasta antes de la guerra, eran escasos, nuestra inversión, bueno, otras cosas. Y sin embargo, yo creo que España, por ejemplo, ha respondido teniendo en cuenta nuestra distancia geográfica y también nuestras capacidades, ha respondido muy bien. Nosotros hemos acogido, no sé si somos el tercero o el cuarto país que ha recogido inmigrantes de Ucrania, que hemos traído a los niños, que los hemos metido en las escuelas, y yo creo que ha habido un compromiso muy fuerte, quizás aprovechando este gobierno, la cumbre de la OTAN en Madrid en el 22, desde luego, y la presidencia del Consejo de la Unión Europea, para mostrar ese esfuerzo, pero yo creo que no solo esos países, muchos otros países han respondido, y yo creo que muy bien a Ucrania. Tienes razón, Carlota, pero es apoyo moral y político, o sea, totalmente de acuerdo. Pero yo me financiero, apoyo, humanitario, sí, el apoyo tangible de municiones, sistemas de armas. Claro, pero la industria militar también tiene unos tiempos, es decir, nosotros no podemos mandar lo que no tenemos en la mayoría de los países. ¿Que se puede hacer más? Desde luego que se puede hacer más, pero teniendo en cuenta cómo ha respondido Europa quizás a otras situaciones, yo creo que por lo menos la respuesta inicial yo creo que ha sido muy buena. ¿Cuál es el temor? Que ahora estamos demasiado pendientes de lo que va a hacer Estados Unidos. Y en función de lo que vaya a hacer Estados Unidos con la ayuda a Ucrania, Europa seguirá respondiendo o no. Y yo creo que ese es el error. ¿Cómo creéis que se traduce esto que estamos diciendo? Ucrania, Gaza, la posible regionalización del conflicto en la energía, en un momento además en el que países como Estados Unidos o la Unión Europea están haciendo grandes inversiones en transición energética y en descarbonizarse. ¿Cuál creéis que es el impacto en la energía de estos conflictos? Pues si quieres, empiezo yo. El conflicto actual en Gaza tiene unas repercusiones de incertidumbre y de volatilidad de prima geopolítica sobre los activos energéticos. Ejemplo claro, el petróleo, ligero repunte, pero miras las semanas después y dices, está cayendo. ¿Por qué? Bueno, pues que Gaza políticamente es muy importante, pero no es productor de petróleo. Israel tampoco tiene gas, pero tampoco es tan relevante para el abastecimiento mundial. Y la prima geopolítica es porque todo el mundo mira a Irán y el estrecho de Hormuz, una ruta de tránsito fundamental por donde sale el petróleo de Irak, de Kuwait, Arabia Saudita, que tiene capacidad parcial
de redistribuir mediante oleoductos parte de esa salida de Emiratos Árabes de Irán. Y no solamente es que puntualmente Irán tenga la capacidad, ¿no?, durante un periodo de tiempo más o menos largo de cerrar el estrecho de Hormuz o de complicar la navegación, es que rápidamente puede escalar con ataques a esas infraestructuras petrolíferas por parte de los aliados o de Israel en Irán o por parte de Irán a otros países árabes con los que está enemistados. Este es el escenario catastrofista, digamos, pero es un escenario muy concreto. Donde estamos ahora, cuál es o cómo es la escalada del conflicto. Y eso es muy interesante de ver, ¿no? Estamos hablando de la guerra del Líbano. Ya ha habido guerras en Líbano en el pasado, con un impacto en el petróleo muy reducido, porque el Líbano no no es un lugar de tránsito petrolero importante y no produce petróleo. Yemen, parecido. Entonces, el cierto entendimiento o coordinación entre Irán y Arabia Saudita a nivel de distensión en el mercado energético es muy importante. También es muy importante tener en cuenta cuál es la situación en el mercado petrolero. Hay cierta tensión en el mercado petrolero global porque la OPEP está sosteniendo artificialmente la oferta. Pero miras la Agencia Internacional de Energía y te dice la previsión es que la oferta crezca más que la demanda este año. Por tanto, hay una presión a la baja sobre los precios. China tiene unos problemas, se ha mencionado anteriormente en la presentación, tiene una desaceleración económica importante, ha bajado la demanda y también da alivio al sistema energético mundial. Por tanto, incluso con estas restricciones que está haciendo la OPEP, le está costando al petróleo a los 80. Efectivamente, los riesgos son tan importantes que es muy fácil que escale y que volvamos a pasar por encima de los 100, los 130, ¿no? Pero creo que son diferentes, entender bien cómo se realizaría el conflicto. Y, desde luego, por descartar un escenario que a veces se comenta, no estamos en una guerra del Yom Kippur, en el cual no fue la guerra en sí lo que provocó la crisis petrolera, sino el embargo de los países árabes a Israel. Y una de las primeras cosas que hizo Arabia Saudita fue descartar esta situación. Lo propuso Irán, el Consejo de Cooperación Islámica, y dijo que no. ¿No? Y en parte no solamente es un tema ideológico, sino que, a diferencia de los años 80, ahora tenemos que Estados Unidos, que es el mayor productor mundial de crudo. Y, por tanto, incluso aunque quisieran hacerlo, la efectividad de dicho embargo sería muy cuestionada. Entonces, ya directamente, pues Arabia Saudita lo ha descartado. Yo creo, volviendo un poco a lo que decía antes, es que en este ajuste estructural las democracias occidentales van a tener muchas dificultades para cuadrar una ecuación que va a ser muy, muy endiablada, ¿no? Porque esa transición energética, transición verde, combinada con un entorno de muchos riesgos geopolíticos y además con lo que estamos describiendo, va a obligar a una Europa que ya no disfruta, como digo, del dividendo de la paz, a invertir en defensa lo que no ha invertido en los últimos 30 años, cuando además ninguna opinión pública, salvo Finlandia, Polonia, Noruega y poco más, está preparada para asumir eso. Eso va a hacer que va a generar unas enormes tensiones políticas que además son alimentadas y azuzadas por adversarios estratégicos de Occidente que han encontrado el mecanismo de cómo operar e infiltrar nuestros debates públicos y azuzarlos y alimentar y echar gasolina en el fuego, y eso va a generar un entorno políticamente muy difícil de armonizar todo eso, cuando además la demanda de las sociedades en general va a ser a mayores niveles de bienestar o unos niveles de bienestar expansivos y siempre crecientes, ¿no? Entonces, ¿cómo cuadrar eso? Pues yo creo que va a ser el gran desafío político de los próximos meses, años, desde luego para Europa. Tema energía, cambio climático, que creo que van de la mano. Los dos yo creo que están menos golpeados por lo que pueda pasar o por lo que está pasando ahora mismo en Gaza, y eso lo hemos visto también en los precios. Yo creo que la dinámica es distinta. Yo creo que Europa, por ejemplo, demostró que después de la invasión de Ucrania hemos sido muy resilientes en el tema de energía. Supimos separarnos de Rusia, y yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Europa se ha comprometido con una agenda verde, y yo creo que aquí el problema o la amenaza o la incertidumbre va a venir de las elecciones al Parlamento Europeo. En función de cómo quede ese Parlamento, vamos a ver si Europa se sigue moviendo
con la misma rapidez que parece que hasta ahora se ha movido o no. Por otro lado, tenemos Estados Unidos, tenemos este gran paquete legislativo que aprobó Biden, el IRA, el Inflation Reduction Act, que es más un paquete sobre energía y cambio climático. Es una cantidad enorme de dinero con vistas a 10 años que se ha invertido en Estados Unidos y, por lo tanto, Estados Unidos también se ha implicado en esta transición energética. Eso creo que es importante. Además, viendo el caso de España, ¿de dónde traemos nosotros el gas licuado? ¿De dónde traemos cada vez más el petróleo? De Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos y Europa estamos unidos y tenemos una relación transatlántica fuerte. Yo creo que eso lo tenemos bastante asegurado. ¿Y crees que pase lo que pase, esa relación transatlántica seguirá fuerte? Ya estamos hablando de las elecciones, ¿no? Bueno, yo, a pesar de lo que la gente supone, ¿no?, que Trump es el candidato y que Trump es casi seguro el próximo presidente de Estados Unidos, yo abriría un poco más las posibilidades. Yo creo que hay más escenarios. Es cierto que Donald Trump perfectamente puede ser el candidato. No está todo cerrado, todavía hay unas primarias, está Nikki Haley, y aunque sea el candidato, vemos que hay casi una mitad del electorado republicano que no le va a votar. Por lo tanto, ese entusiasmo, ese 60-70% en las encuestas que veíamos en septiembre ya no está, ahora ha bajado al 50 y tantos %. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hasta que no llegue la convención de julio no se nomina al candidato. Mientras tanto, hay un calendario judicial donde todo puede pasar, puede llegar la convención republicana, pueden cambiar las normas y no aceptar un candidato que está acusado por algún delito. Es decir, todos esos escenarios, si estamos hablando de política norteamericana y quedan 11 meses, hay que tenerlos en cuenta. Llegamos a las elecciones, tenemos a Biden, que como bien han dicho, pues es el candidato demócrata, a no ser que le pase algo. Llega noviembre y no está todo dicho en que Trump vaya a ganar. Yo creo que las elecciones serán muy parecidas a las anteriores, habrá bastante competitividad, pero si estamos viendo justo las últimas encuestas, vemos que Biden está un poco por encima de Trump, vemos que la confianza del consumidor en Estados Unidos está creciendo porque los niveles macroeconómicos en Estados Unidos son muy buenos y lo que nadie se explica es por qué se valoraba tan mal la gestión económica de Biden y, sin embargo, eso está cambiando. Por lo tanto, no es seguro que Trump vaya a ganar las elecciones. Dicho sea esto, vamos a esperar lo mejor y vamos a estar preparados para lo peor. Y eso es lo que tiene que hacer Europa en la relación transatlántica. El gran error de Europa es que estamos demasiado pendientes de quién va a estar en la Casa Blanca. Si hay sintonía con la Casa Blanca, nos relajamos y dejamos de hablar de autonomía estratégica, de reforzar la industria, etcétera. Que hay disintonía, que tenemos a un Trump en la Casa Blanca, entonces es cuando empezamos a invertir en defensa, cuando empezamos a hablar de autonomía estratégica. No, lo que tenemos que hacer es estar preparados a hacer nuestros deberes independientemente de quién esté en la Casa Blanca, ya sea un partido demócrata o un partido republicano. Este es exactamente el concepto, ¿no? Hay una tormenta perfecta para Europa, que es, tenemos que decir qué hacemos con esa autonomía estratégica, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, ¿no? En un mundo que, tú me parece que en las notas decías desglobalización, yo creo que es un mundo más de reglobalización y que cada vez se parece más a una especie de política de bloques, ¿no? Tiene un aire de guerra fría, pero estamos conectados, ¿no? Entonces, la energía, volviendo a tu última pregunta, creo que nos da las métricas para entender cómo se va a producir esa reglobalización, no solamente en el petróleo, pero sino también sobre todo en la transformación hacia las renovables. Y ahí tenemos actores que son, creo yo, los más interesantes, como puede ser el caso de China, y podemos ver hasta qué punto están dispuestos a jugar con la geopolítica, ¿no? A dejar conectados, ellos dominan en muchos de los sectores que van a ser clave para esta transformación hacia el mundo renovable, ¿no? De paneles solares, baterías, y tierras raras y materiales diversos que hacen falta. Entonces, vamos a ver, a pesar de las sanciones que van a recibir y van a seguir recibiendo, vamos a ver hasta qué punto van a vengarse o van a reaccionar. Esa es la métrica que en la que tenemos que fijar. Mientras esa métrica no se estropee completamente, quiere decir que todavía el mundo sigue estando conectado y podemos tener un margen para aplicar en Europa algunos caminos de autonomía estratégica. Eso para mí es la lectura más interesante del mundo de la energía, más allá del petróleo, ¿no? Sigo contigo, Claudio. Decías antes que eres medio chino. Corrígeme si me equivoco, pero ha habido una cierta continuidad en las políticas hacia China de Biden con respecto a las de Trump. Ha habido un cambio fuerte en el tono hace 4 años, o hace 3 años, pero ha habido una relativa continuidad.
podemos pensar que esa relativa continuidad va a existir. La otra cuestión es Taiwán. La tensión no sé si crece o es una escenificación, no sé si deberíamos tomarnos en serio la sugerencia de Donald Trump de que no habría que ayudar a Taiwán porque nos quitaron la industria de los chips. ¿Cómo ves tú el conflicto entre China y el resto del mundo y entre China y Taiwán? Bueno, es una pregunta que da para un curso de máster probablemente, ¿no? Pero basta con mirar un mapa y ver que China, en el lado del Pacífico, está cerrada por una cadena que va de Corea, ¿no? La península de Corea, Japón, se prolonga por Taiwán y se cierra por Filipinas y más abajo. Entonces siempre se ha dicho que Taiwán es como una especie de portaaviones, ¿no? Que está ahí anclado frente a China. Ese es el elemento estratégico. Luego está, pues por supuesto, la narrativa, ¿no? El imaginario en la China continental de cerrar una guerra civil, ¿no? De reunificar el país, ¿no? Esto es un elemento muy potente. Creo que nadie en su sano juicio en el Partido Comunista en China piensa hoy, no mañana, pero hoy piensa en que tiene sentido una reunificación por la fuerza. Otra cosa es seguir dando pasos y mantener una tensión. Pero el impulso, ¿no? Por el rejuvenecimiento de China, que es el nombre de la política de Xi Jinping, más el juntar el país, más este acceso al Pacífico, pues es una tentación. Entonces, en el momento en el que un Estados Unidos se despistara o no dejara claro que va a apoyar a Taiwán, pues la tentación quizás sería irrefrenable. Pero hoy yo no creo que vaya a pasar. Y tampoco creo que muchas veces se dice que los semiconductores sean la clave, ¿no? El robo. Obviamente, si hay un conflicto en Taiwán, TSMC iba a durar más bien poco. No sé muy bien quién se iba a ocupar de quitarla del mapa, pero obviamente nadie va a capturar, ¿no? los recursos. Y no olvidemos que la otra gran compañía que tiene la tecnología más avanzada de fabricación, en la parte de la complicada cadena de valor que son los semiconductores, es Samsung. Igual que TSMC pues va a crear una fábrica en Estados Unidos, porque las condiciones son las condiciones siempre. Y las tensiones comerciales, luego os pregunto a los demás, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y Europa. Desde Estados Unidos, obviamente, hay una carrera por la innovación tecnológica y por llegar a algún tipo de supremacía, es la palabra poco de moda, supremacía cuántica, supremacía en inteligencia artificial, supremacía en fusión nuclear, puedes elegir el campo, ¿no? Entonces se trata de poner palos en las ruedas. En el caso de Europa, que no estamos en esa situación, es donde tenemos que encontrar ese camino propio, ¿no? Eso es uno de los elementos clave de la autonomía estratégica. ¿Cómo podemos seguir conectados con China? Porque nos interesa, porque tiene un mercado, es un poco el problema alemán, ¿no? Ha vivido del mercado chino, del gas ruso y del paraguas militar estadounidense, pero extendido a Europa. ¿Cómo podemos hacer para seguir conectados con China al mismo tiempo, ya no ser ingenuos y que todo valga, ¿no? Todo el paquete de subvenciones y de apoyo, ¿no? Y generar economías de escala dentro de China y luego extenderlas y abusar, ¿no? Y aprovechar esas economías de escala infladas y de otros mercados, Europa y sobre todo también a terceros mercados donde compiten otras empresas europeas. ¿Cómo mantener eso? Pues es un difícil equilibrio y todo eso bajo el ojo, no de Sauron, pero el ojo de Washington, que nos está mirando. ¿Cómo vamos a poder hacer eso? Eso es porque necesitamos mucha inteligencia, necesitamos muchos foros de discusión, mucha capacidad y mucha Unión Europea. Ese es nuestro desafío. Cualquiera de vosotros. Sí. Fuera de Estados Unidos, el club de fans más grande que tiene Donald Trump es en Taiwán. En uno de los primeros actos o acciones que llevó a cabo Donald Trump recién elegido en el 2016 fue en diciembre del 16 llamar personalmente a presidenta de Taiwán, algo que nunca se había hecho, que ningún presidente de Estados Unidos había hecho antes. Por lo tanto, el número de fans de Donald Trump en Taiwán es absolutamente inmenso. Por lo tanto, tampoco se sabe muy bien qué podría hacer Donald Trump con respecto a esto. Pero aquí lo que dice Claudia es verdad. Yo creo que no hay ningún interés ni en Taiwán, que a pesar de lo que vemos en algunos titulares, lo que ha votado es por mantener el status quo. Ni China tiene ningún interés en que eso crezca, que la tensión crezca. Siempre habrá cierta tensión, eso sí, pero bueno, no va a crecer mucho más. Y tampoco está en el interés de Estados Unidos de que haya ningún tipo de tensión. Estamos en un año electoral, Biden tiene que lidiar con Gaza, tiene que lidiar con Ucrania y desde luego no le interesa para nada que haya tensión y crezca ningún tipo de nada en el Indo-Pacífico, ¿no?
Pacífico, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esa va a ser la tónica en el 2024 y volvamos al final, a los últimos meses del 23, una cumbre Unión Europea-China y una reunión en San Francisco entre Xi Jinping y la administración Biden, donde en ambos casos lo que se ve es un deseo de apaciguamiento o de tener un poco todo bajo control. Y eso lo hemos visto a finales del año pasado y eso es lo que en principio vamos a ver este año, ¿no? Yo creo que en San Francisco, Estados Unidos y China llegaron a una serie de acuerdos, como reanudar las comunicaciones militares, con el tema del fentanilo, que es muy importante para Estados Unidos, en cambio climático también, y por lo tanto vamos a ver cómo este año poco a poco se van a implementar esa serie de acuerdos y de ahí vamos a ver lo que va a pasar. Ya acabo. Si recordáis, el año 2023 comenzó con el globo chino, los globos chinos que empezaron a invadir el espacio aéreo estadounidense y fue lo que hizo que esas relaciones entre Estados Unidos y China que se iban a restaurar, ¿no? Porque Blinken iba a ir a Pekín, de repente se pararan, ¿no? Entonces, si veis, o sea, el globo chino tenía tecnología estadounidense y el avión estadounidense que derribó el globo chino tenía tecnología china. ¿Qué quiere decir esto? Que la interdependencia entre Estados Unidos y China es absolutamente brutal. Y eso yo creo que es lo que hay que tener en cuenta y yo creo que eso es lo que tiene en cuenta tanto Estados Unidos como China. Por lo tanto, yo creo que este año, 2024, ahí no va a haber tensión. Yo siento ser el más pesimista, pero creo, por un lado, con relación a las elecciones americanas y el vínculo transatlántico, que en Europa nos arriesgamos a llegar al peor de los escenarios o de los mundos posibles, que es uno en el que no tenemos el paraguas de seguridad de Estados Unidos y tampoco tenemos una defensa europea creíble más allá del papel. Es importante tener en cuenta que una cosa es la defensa y otra cosa es la industria de defensa. La industria de defensa es un instrumento para la defensa, pero no es defensa. Y estamos en eso. No vamos encaminados a eso que está tampoco claramente definido, que no queda muy claro qué es eso de la autonomía estratégica, que no se entiende igual en todas las capitales europeas. Yo creo que tenemos que hablar más de responsabilidad estratégica o necesidades estratégicas. Y ahí claramente hay corrientes muy contrapuestas. Lo que se está articulando clarísimamente es un eje entre Finlandia, siento por insistir en esto, pero vamos, Finlandia, Polonia, Ucrania como defensa territorial de disuasión terrestre frente a una posible agresión rusa, con el respaldo tanto de Noruega como del Reino Unido, que también el Reino Unido, a pesar de que tiene una vocación estratégica mucho más fuerte que la Europa continental, aún así afronta los mismos problemas que decía antes, es decir, cómo articular una inversión en defensa muy fuerte, que es a lo que obliga en las magnitudes del desafío que afrontamos. Y luego hay quien creo que un poco en línea con lo que apuntaba Claudio, ¿no? Que yo creo que esta es una visión muy que también se ve, ¿no? En París, por ejemplo, ¿no? Esta idea de, bueno, si todo colapsa en Estados Unidos y el vínculo transatlántico desaparece, bueno, habrá una autonomía estratégica alrededor de Francia, ¿no? Está ahí un cierto optimismo en algunos círculos en París y eso, francamente, cualquiera que hable con alguien que está al este de Praga, a este y norte de Praga, eso no va a pasar. Francia puede vivir más tranquila, tiene unas fuerzas armadas bastante competentes y sigue disfrutando de su paraguas nuclear propio y eso le da esa tranquilidad, ¿no? Pero es importante también tener en cuenta que gane o no gane Trump, ¿no? Que yo estoy de acuerdo con Carlota, que creo que todavía quizás está más abierto el escenario de lo que parece, pero pase lo que pase, el mensaje que viene de Estados Unidos ya no es el burden sharing, ¿no? Ya no es el vamos a compartir la carga, ya es el hacer responsable de tu propia defensa. Eso no significa que Estados Unidos se va a retirar completamente del teatro europeo, siempre habrá elementos que dotan a Estados Unidos de la profundidad estratégica que tiene, pero el grueso de la carga lo van a tener que llevar los europeos y Estados Unidos clarísimamente, sea un presidente demócrata o un presidente republicano, el que sea, va a priorizar la cooperación con aquellos países que estén haciendo cosas que garanticen su propia defensa o que contribuyan a toda esa estrategia, ¿no? Y con Taiwán, perdón, lo único que voy a decir es que Xi Jinping también ha dicho, yo estoy de acuerdo, los taiwaneses están por el status quo, obviamente, porque lo que quieren mantener es precisamente esa independencia de facto. Xi Jinping lo que se ha dicho es que la reunificación, desde su óptica, la reunificación de China va a suceder en su tiempo vital. Entonces, yo no sé cuánto, bueno, nadie sabe, obviamente, cuánto tiempo le queda al señor Xi Jinping,
pero bueno, si ese es el objetivo que tiene a conseguir, también creo que es importante, yo tampoco creo que los chinos estén pensando en invadir Taiwán mañana por la fuerza, pero sí en el cálculo ese de mantenimiento del status quo y de disipar las tensiones, tiene que ver también un cálculo con, a medida que pasa el tiempo yo me voy haciendo más fuerte, es decir, el equilibrio de fuerzas se va pronunciando hacia mi favor, entonces de tal manera que no es lo mismo ahora, digamos, sería un escenario abierto y todo dependería de cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos se involucra o no se involucra, también de cómo se articulan su propia defensa los taiwaneses, por cierto, y ahí yo creo que los taiwaneses tienen que también tomar muchas lecciones de lo que está sucediendo en Ucrania o en Nagorno-Karabaj y en otros escenarios, de cómo está evolucionando, digamos, el desempeño de la guerra en el campo de batalla, pero esa incertidumbre con respecto a Estados Unidos se puede disipar, ¿no?, a medida que el equilibrio de fuerzas sea cada vez mayor, porque China, por eso, volviendo a lo que comentaba antes de Japón y Corea del Sur, extrayendo lecciones de lo que sucede en Ucrania, las mismas pueden pasar, es decir, ese mismo tipo de lecciones se pueden aplicar al escenario de Taiwán, teniendo en cuenta también, y concluyo, que China también de aquí a 2030 va a duplicar su arsenal nuclear, es decir, que también va a tener un paraguas nuclear mucho mayor del que disfruta ahora mismo, y el elemento nuclear ha sido el que ha condicionado la política de la administración Biden desde el minuto 1 del inicio de la invasión de Rusia de Ucrania en el 24 de febrero del 22. Que tiene mucho elemento de desinformación y de operación psicológica de los rusos, pero que desde luego ha tenido un impacto muy profundo en todo el proceso de toma de decisiones de la administración Biden. Víctor, antes de que respondas, ha habido varias preguntas, pero las hemos ido respondiendo todas. ¿Sí podrías incorporar en tu respuesta, porfa, una pregunta del público que dice si todo esto va a redundar en una apuesta económica en defensa más fuerte, tanto en Europa como en Estados Unidos? Me has cambiado lo que estaba pensando. Perdona. Entonces, venga, acabo para ahí, y enlazo con lo anterior. Respecto a Taiwán, muy breve. Yo creo que no va a ser un tema en 2024. Las elecciones en Taiwán acaban de ser con un parlamento dividido, es un cerrojo adicional a aliviar un poquito las tensiones en 2024, y además creo que China y Xi Jinping están afrontando otras prioridades, sobre todo, por ejemplo, en el frente doméstico, ¿no?, con la desaceleración económica, haciendo una ofensiva diplomática muy importante con Occidente, ¿no?, de, bueno, seguimos abiertos, un lugar bueno para invertir, etcétera. Todo lo contrario, digamos, de lo que nos dicen desde Estados Unidos, o todas las reticencias económicas que se está viendo sobre China. Por tanto, ofensiva diplomática de apertura de China respecto a Estados Unidos, y Taiwán pues iría a aliviar las tensiones. Voy a tu pregunta de defensa. Hablabas también antes, seguridad, ¿ha habido continuidad de Biden respecto a Trump? Totalmente, incluso te diría, ha habido una aceleración en la guerra económica. Ahora es una guerra económica abierta. Antes Trump tenía una lógica muy transaccional, ahora estamos en una guerra de impedir tu desarrollo, ligando lo que decía Nicolás, en esto de cuanto más tiempo pase, yo voy ganando fuerzas en relativo, voy a intentar torpedear ese ascenso, sobre todo en los sectores de alta tecnología, ¿no? Y ahí durante la administración Trump ha habido una agresividad quizá económica fuertísima contra China, quizás no ha tenido tantos titulares como la guerra arancelaria, pero para el crecimiento chino probablemente ha sido mucho más nocivo. Esto da lugar a una inversión importante en defensa. Yo creo que está muy ligado pues, con lo que han comentado anteriormente mis compañeros, ¿no? Hay que buscar tu propia arquitectura de seguridad. Se están haciendo inversiones muy fuertes. Lo que es muy importante en Europa es ver cómo se hace eso. O sea, ¿qué fondos? ¿Son fondos nacionales o fondos europeos? Es decir, está muy bien hacer políticas, pero eso tiene que tener un reflejo en el marco presupuestario plurianual que tiene la Unión Europea, para que no acabemos compitiendo, ¿no? O sea, ¿queremos hacer un paraguas, una defensa europea, o queremos hacer una defensa nacional y luego poner los recursos a un conjunto? Entonces, yo creo que esto es una discusión muy importante de dotar y respaldar la política exterior y los objetivos geopolíticos con un presupuesto común. Y esta es pues otra discusión. Os hago una última pregunta que no estaba prevista, pero para acabar, porque nos hemos pasado 5 minutos, que os pido que respondáis brevemente y que es imposible de contestar. Vale. ¿Cuál creéis que es el mayor riesgo geopolítico a qué no estamos prestando atención, pero deberíamos prestar atención? ¿Por dónde puede salir el cisne negro que mencionaba el director del CONFE anteriormente?
¿qué identificáis o qué creéis que es un gran riesgo al que no estamos prestando toda la atención que deberíamos? Yo me tiro a la piscina al primero para daros tiempo. ¿Vale? Yo tengo la impresión, cuando viajo, creo que el sur global, que es un nombre bastante injusto porque mete muchas cosas en el saco, está realmente cansado de lo que entienden como una doble moral occidental continua. Y mi impresión, es una impresión casi psicológica más que económica o de geopolítica, están esperando que cometamos un error para pasarnos la factura. Entonces creo que eso es puestos a, de todo lo que sabemos, ¿no? Tú me has pedido algo distinto, pues hay algo distinto. Yo, desde el punto de vista más de España, ¿no? Como amenazas, como flujo de inseguridad, como siempre nosotros hemos mirado siempre al sur, al norte de África, al Sahel. Yo creo que el Sahel siempre ha sido un polvorín. Hemos visto en verano 2, 3 golpes de Estado. Están los rusos, están los yihadistas. Y es una zona absolutamente incontrolada, pero porque las amenazas son difícilmente identificables. Hay inseguridad económica, hay inseguridad alimentaria, hay grupos insurgentes, hay terrorismo. Es decir, todo lo que está pasando ahí nos pilla bastante de cerca, sobre todo a nosotros, España, ¿no? Por lo tanto, yo creo que siempre hay que prestarle atención. Y luego, por hablar de otra cosa, yo creo que vamos a ver qué pasa en Washington. Es la cumbre de la OTAN, es el 75 aniversario, por lo tanto es muy simbólico. Veamos allí qué decisiones se toman en temas de inversión en defensa, ¿no? Se supone ese 2% que nunca llegamos a y con respecto a Ucrania, con respecto a una agenda sobre el Sahel que se dice también que va a salir. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener en el radar a ver qué va a pasar en Washington en esa cumbre. Pues yo creo que, porque veo que estamos todos muy tranquilos, yo creo que el gran riesgo geopolítico seguimos siendo nosotros mismos, ¿no? En Occidente, nuestra inercia y nuestro impulso a no querer aceptar la realidad del cambio que estamos afrontando. El 23 de febrero de 2022, la posición dominante al 98-99% en Bruselas, Berlín, París, Roma y Madrid era que era imposible que hubiera una guerra en Ucrania a gran escala. Eso no iba a pasar, porque a nosotros nos resultaba inconcebible, porque es algo que es impensable, ajeno a nuestra manera de pensar y que nos parece que no tiene sentido. Lo que ocurre es que el resto del mundo, no todo el mundo piensa como nosotros, ni su proceso de toma de decisiones es igual, ni su cálculo de riesgos y beneficios es el mismo. Y seguimos ahora en eso, ¿no? Con la misma convicción que antes, los mismos que nos decían el 23 de febrero de 2022, que era imposible que hubiera una invasión rusa de Ucrania, ahora nos dicen que es imposible que Rusia pueda tensar la cuerda o pensar en atacar territorio OTAN o pensar en un escenario más agresivo, y lo mismo sucede con Irán, China y otros, ¿no? Yo creo que necesitamos salir de esa burbuja autocomplaciente en la que no queremos pensar en otros términos, porque francamente el mundo está cambiando mucho más rápido y nuestra capacidad de adaptación es manifiestamente mejorable. Pues yo, por añadir algo también distinto a lo que ha salido anteriormente, pondría el foco en los impactos de la reglobalización. Es decir, ¿qué significa esto, no? Esto queda muy macro, pero implica todas las políticas de política industrial que están llevando en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Queremos reindustrializar, hacer un proceso, casi revertir, ¿no? De sector primario, secundario, terciario, dar más peso al secundario. Y lo estamos intentando hacer, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, con un mercado laboral muy tenso, intentando construir capacidades donde no había antes. Y estamos ya viendo, por ejemplo, comentó también antes, ¿no? ¿Tiene repercusiones en la inflación? Bueno, mercado laboral tenso, hemos visto un renacer del movimiento sindical en Estados Unidos, sobre todo en el tema de la automoción, incrementos salariales, es decir, de qué manera este coste, esta prima de seguridad, que puede ser debatible, sé que efectivamente a lo mejor hay que pagarla, pero tiene unas consecuencias, es decir, la autonomía estratégica tiene un coste, menor eficiencia económica, menores costes, menor transferencias tecnológicas y también consecuencias económicas, ¿no? Y quizás esto sea más visible en 2024 y también cómo se están reorganizando los flujos, ¿no? Pues a través de terceros países, de México, de Vietnam, etcétera, que están haciendo de puertas traseras de esta nueva globalización. Muchísimas gracias a los cuatro, gracias al presidente y al vicepresidente ejecutivo de PIMCO, gracias a la subgobernadora del Banco de España. Creo que ha sido muy interesante. No estoy seguro de que nos vayamos más tranquilos. En todo caso, gracias al Confidencial y a PIMCO por organizar esto y gracias a todos ustedes.